El 31 de diciembre queremos finalizar este año dedicándole un tiempo de acción de gracias a nuestro Señor. Acompáñanos y dile gracias al Dios que nos ha permitido llegar hasta aquí. Te esperamos aquí en el Centro de Negocios Manhattan a las 6 p.m. No se pierdan estos tiempos de reflexión y agradecimiento. Nos vemos ahí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias, mis hermanos, por estar conectados. Felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo también. Vamos a tener el honor, el privilegio de estar con ustedes este miércoles y vamos a continuar con el tema que iniciamos el día domingo. Estuvimos hablando en el contexto de esta serie de buenas nuevas, de buenas noticias. Hablamos cómo la Navidad es el símbolo de paz y que trae unidad precisamente, inicialmente en nosotros, en nuestra relación con Dios, y así pues nosotros podemos encontrar esa paz con nosotros mismos y esa paz que anhelamos tener con las personas que están a nuestro alrededor. Estuvimos estudiando un poquito el libro del profeta Isaías y esa promesa precisamente del Mesías en el contexto de una situación bien complicada, ¿verdad? El pueblo le había dado la espalda a Dios, habían rechazado a Dios una y otra vez. Y como consecuencia de ese pecado, precisamente Dios había traído juicio a sus vidas y precisamente como el imperio asirio hace de las suyas y los conquista. Y es una situación muy dolorosa, trágica, complicada para el pueblo de Israel, sobre todo el reino del norte. Ahora, bien interesante que en medio de eso, en ese contexto de mucha oscuridad, surgen estas promesas mesiánicas, ¿verdad? Hoy vamos a ver un pasaje que está en Isaías, en el capítulo 7, en el versículo 14, y precisamente es la profecía acerca del nacimiento del Mesías, en donde se le llama Emmanuel, o Dios con nosotros. Dice la palabra en Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y en el Evangelio de Mateo, básicamente vemos el cumplimiento de esto, ¿verdad? Cómo precisamente el nacimiento de Jesús se da en estas condiciones, siendo María virgen, ¿verdad? Ella concibe por obra de el Espíritu Santo y básicamente vemos al Mesías, ¿verdad? Como el Evangelio de Lucas nos ayudó a tener esta imagen de los pastores, de las huestes celestiales, glorificando a Dios. Y básicamente anticipando esas buenas noticias de paz a la humanidad que precisamente Cristo estaba trayendo. Ahora, bien interesante cómo Isaías utiliza esta palabra, ¿verdad? Emmanuel, ¿verdad? Que va a aparecer dos veces en este libro, ¿verdad? El capítulo 7 y en el capítulo 8. Y es una referencia clara, ¿verdad? Una referencia mesiánica, ¿verdad? Dios con nosotros, ¿verdad? Bien interesante porque el contexto de la relación con el pueblo de Israel, con Dios, no estaba en su mejor momento, ¿verdad? Como hablamos el domingo, el pecado lo que hace básicamente es separarnos, ¿verdad? De la presencia de Dios. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos lo pone de esta manera: por cuanto todos hemos pecado, ¿verdad? Estamos separados de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, de la comunión con Dios. Y hay una realidad, ¿verdad?, que no podemos negar, y es que todos hemos hecho lo malo, ¿verdad? El pueblo de Israel precisamente estaba en ese momento, ¿verdad?, de muchos que pasaron, en el que le daban la espalda a Dios. Pero en medio de ese contexto, Dios se encarga de traer esperanza a su pueblo. Y estas profecías mesiánicas, estas profecías de que iba a venir precisamente el Cristo, el que iba a salvar, el que iba a restablecer esa comunión del pueblo para con Dios, surgen en ese ambiente oscuro, en ese ambiente de juicio, ¿verdad? Y traen esperanza. Y entonces estuvimos diciendo el domingo, ¿verdad?, precisamente que esta temporada debería de ser precisamente eso,
un momento, una temporada de recordar que en medio de las tinieblas resplandeció la luz de Cristo. Y es precisamente Cristo quien viene a ser el príncipe de paz, quien trae paz a nuestras vidas, ¿verdad? Y en nuestra relación con Dios. Nosotros no podemos tener una relación con Dios sino a través de Cristo. Por eso hay muchas personas que tratan de establecer una relación con Dios, pero no ven en Jesús al Mesías, no ven en Jesús al Cristo, ¿verdad? El único que nos puede acercar a Dios. Cristo lo puso claramente, ¿verdad? Cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y qué bendición, mis hermanos, qué bendición es que el Señor nos ha dado la oportunidad de conocerle a Él y reconocerle como nuestro Salvador, reconocerle como el Mesías, como el único que nos puede dar la salvación y la vida eterna por la fe. Y eso celebramos la promesa que 750 años, más o menos, ¿verdad? Dios le da al pueblo a través del profeta Isaías. El cumplimiento precisamente lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y en Mateo, precisamente, quiero que me acompañen por ahí en sus Biblias. Mateo capítulo 1, versículo 20 dice, y pensando él, está hablando de José, ¿verdad? En esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí vemos el cumplimiento precisamente de esta profecía, ¿verdad? De esta profecía de Cristo, precisamente que él iba a venir para salvar al pueblo de sus pecados. Y como vamos a ver en el desarrollo, ¿verdad? Del ministerio público de Jesús, los judíos esperaban a alguien, a un Mesías más que todo militar, más que los llegara a liberar de la opresión o de alguna manera el control que estaba ejerciendo el imperio romano en ese momento. Ahora Cristo se va a tomar el tiempo para explicar que su ministerio básicamente, su alcance era básicamente espiritual, de restablecer la relación espiritualmente, ¿verdad? Y es lo que Cristo ha hecho. Precisamente en esa cruz, Él llevó la carga de todos nuestros pecados. Él recibió toda la ira de Dios en esa cruz para que nosotros podamos tener una relación correcta con Él, ahora a través de Cristo, porque es la única manera en que nosotros nos podemos acercar a Dios. Por eso es tan importante el cumplimiento de esta profecía de Isaías. Ahora en el Evangelio, en Mateo, podemos ver cómo Cristo precisamente viene a este mundo, nace y ejerce su ministerio, lleva una vida perfecta, va a la cruz, resucita, ¿verdad? Y promete, cuando asciende al cielo, ¿verdad? Promete regresar, y eso es lo que nosotros esperamos. Ese es el Evangelio, ¿verdad? Dice en el versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Una vez más, que traducido es Dios con nosotros. Mire qué interesante. Ahora, José, ¿verdad? Al darse cuenta que María estaba embarazada, ¿verdad? Quería dejarla secretamente, ¿verdad? En ese contexto, el ángel del Señor se le aparece y le dice, no tengas miedo de tomar a María, ¿verdad? Tu mujer, ¿verdad? Porque ella va a concebir por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y esto precisamente es el cumplimiento de lo escrito, ¿verdad? Por el profeta Isaías para el pueblo, ¿verdad? Dios con nosotros. Ahora, Cristo es el único que puede restablecer nuestra relación con Dios. Y esto es lo maravilloso de las buenas noticias, que a través de Cristo, quien nació de la Virgen María, precisamente, Él es el único que puede restablecer nuestra relación con Dios. Y cuando nosotros vemos eso en la palabra, cuando recibimos ese mensaje, lo creemos por la fe, entonces la palabra dice que nosotros tenemos salvación, tenemos vida eterna. Ahora, recordemos que en la cultura judía, ¿verdad? El desposorio era un contrato legal, ¿verdad? María y José estaban en la práctica, ¿verdad?
digamos, desposados. Ellos básicamente tenían un contrato para compartir sus vidas. En ese contexto, José se da cuenta que María pues está embarazada y pues quería dejarla secretamente, dice la palabra, ¿verdad? Ahora, bien interesante porque da cumplimiento precisamente a la profecía de que Cristo iba a venir de una virgen. Interesante, ¿verdad? Pero sobre todo el hecho de que a través de Cristo y solo a través de Cristo nosotros podemos restablecer nuestra relación con Dios. Y ese es el mensaje de las buenas nuevas. Eso es lo que celebramos en esta temporada. El propósito de esa promesa, ¿verdad? El propósito de esa promesa es que nosotros podamos estar reconciliados con Dios. Pablo, en 2 de Corintios capítulo 5, del versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Note, por Cristo, y nos dio, dice Pablo, el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros, dice Pablo, la palabra de la reconciliación o el evangelio. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Mire qué tremenda exhortación, invitación hace Pablo a sus oyentes, que se reconcilien con Dios. ¿Y cómo nos vamos a reconciliar con Dios? Bueno, primero tenemos que reconocer que hemos ofendido a Dios. No hay quien haga lo bueno, dice Pablo, no hay ni siquiera uno. Todos nos hemos desviado, todos nos hemos descarriado. Lo primero que tenemos que reconocer es que somos pecadores, y el único que puede restablecer esa relación de manera correcta para con Dios es Cristo. Es en su muerte, es en su resurrección que nosotros, en la fe de que eso sucedió y lo creemos como la palabra lo testifica, eso es lo único que nos puede reconciliar con Dios, el sacrificio de Cristo, mis hermanos. Y por eso es tan importante el papel de la iglesia hoy en día, porque el Señor nos encomendó esto, que vayamos y prediquemos a todo el mundo, hasta lo último de la tierra, a todo rincón, ¿verdad? Y que vayamos y que le prediquemos a toda criatura, ¿verdad? De la necesidad que la gente tiene de escuchar de este mensaje de reconciliación. Pablo dice: reconciliaos, reconcíliense con Dios. ¿Y cómo vamos a lograr eso? ¿Cómo vamos a reconciliarnos con Dios después de haberle ofendido tanto, después de haberle rechazado tanto, después de darle la espalda tanto? Es solo a través de Cristo. Y eso celebramos en esta temporada. Celebramos que Cristo nació, pero vivió una vida perfecta y se entregó en esa cruz por amor de nosotros. Si nosotros creemos en eso, si nosotros creemos eso, la Biblia dice que tenemos salvación y vida eterna, y que hemos pasado de muerte a vida y ya no vamos a estar bajo la condenación. Eso es la reconciliación. Esa palabra es bien interesante porque básicamente es como componer una diferencia, cambiar de enemistad a amistad. La idea de esa palabra es eso, reconciliarnos con Dios. Pablo nos invita a eso, y solo lo podemos hacer a través de Cristo. De eso, mis hermanos, se tratan las buenas noticias. Y 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, lo va a resumir de esta manera, y con eso termino, mis hermanos. Dice: al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? Cristo. Él vivió una vida santa, perfecta, sin pecado, intachable. Al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros lo hizo pecado. Por nosotros. ¿Quién lo hizo pecado? Dios, básicamente. Dios, básicamente, permitió que la persona de Cristo, sin pecado, tomara nuestro lugar y fuera tratado como un pecador en la cruz. ¿Para qué? Esas son las buenas noticias. ¿Para qué? Para que nosotros, dice Pablo, fuésemos hechos justicia de Dios en él.
En Cristo, y solo a través de Cristo podemos tener justificación, salvación, redención de pecados, mis hermanos. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesucristo podemos ser salvos. Y este pasaje resume la esencia del evangelio, cómo nosotros siendo pecadores no podemos hacer nada para salvarnos, pero Cristo, que fue tratado como un pecador, lo hizo todo por nosotros en la cruz. Y podemos creer en eso y aceptarlo, dice la Biblia, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, para que nosotros, dice otra versión, para que nosotros podamos tener una relación correcta con Dios. El único que puede cambiar eso, mis hermanos, es Cristo. Y eso celebramos. Y esas son las buenas noticias que te toca a ti y me toca a mí compartir cada vez que tengamos oportunidad. La gente necesita saberlo. Y en esta temporada celebramos eso. Celebramos las buenas noticias, que Cristo es el Salvador. Vamos a orar. Gracias, Señor, por Jesús. Gracias por su nacimiento. Gracias por su vida, su ministerio. Gracias por su muerte y su resurrección. Y gracias por su promesa de que va a regresar una vez más. Gracias por Cristo, porque en Él llevó y cargó con los pecados de toda la humanidad, Señor. Y si solo podemos creer eso y aceptar eso como la verdad en nuestra vida, Señor, tu palabra dice que tenemos salvación y vida eterna. Gracias, Señor, porque ese es el mejor regalo que podemos recibir en una temporada como esta, en que se habla de muchos regalos y de muchas cosas, Señor, pero el mejor regalo de toda la historia lo hiciste a través de Cristo en esa cruz. Gracias, Señor, por eso. Gracias, gracias. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, será hasta la próxima. Bendiciones. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, tú inventaste todo, mi Señor. Y sobre todo, reino y nación, maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Y en la cruz moriste por amor, y no bastó dolor y humillación como una flor que alguien pisoteó. Llegaste tú y fue por mí, por amor. Sobre todo, reino y nación, maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Y en la cruz lo diste por amor, y no bastó dolor y humillación como una flor que alguien pisoteó. Llegaste tú y fue por mí, por amor. Y en la cruz moriste por amor, y no bastó dolor y humillación
humillación como una flor que alguien pisoteó. Llegaste tú y fue por mí, por amor. Digno es el Señor, en su trono está, y hoy te coronamos Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, y el amado en el cielo, en la cruz murió. Digno es el Señor, en su trono está, y hoy te coronamos Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, y el amado en el cielo, en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, oh, digno, digno, digno es el Señor, digno es el Señor. Y en la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como una flor que alguien pisoteó. Oh, llegaste tú y fue por mí, por amor.